Buenas tardes, mi nombre es Snady Contreras y fui uno de los que fue el Pico Duarte. Primero tenemos que tener un deseo. Yo tenía deseo de ir para el Pico Duarte. Un deseo se cumplió en una realidad. Luego llegó el jueves. Cuando llegamos a la ciénaga de Manabao, se mojó todo y tuve que dormir en el piso, como quien dice, y me desperté de nuevo a las 4 y ahí comenzó todo. Y gracias a Dios todo fue una gran experiencia. Aprendí que en la vida siempre habrán montañas, habrán altas y bajas, pero en toda ella Dios está. Y si Dios está, no hay quien se ponga. Y gracias a Dios porque Él me mostró muchas cosas en mi vida como líder de jóvenes en la iglesia, me he podido rendir, en la academia también, pero Dios me ha dado la fuerza. Así como Dios me dio la fuerza en el pasado, me sigue dando la fuerza hoy. Recuerden, la fe sin obra es muerta. Pueden orar mucho, lo que puedan, pero si no dan un paso más, no podrán llegar a la cima. Bueno, mi nombre es Wesley y fui uno de los integrantes que fue al Pico Duarte. A mí realmente siempre me han gustado grandes desafíos y cuando escuché de eso aquí en la academia y una vez me interesé por él, decidí ir y realmente el Pico Duarte nos retó desde el primer día que hay un gran aguacero. La mayoría de personas tomaron las pertenencias y fue un desafío para nosotros. Tuvimos que levantarnos muy temprano, con hambre, con un poco. Tuvimos que subir grandes montañas, obstáculos, mucho lodo, ya debido a la lluvia que tiene el parque. Enfrentamos unos climas muy tropicales también. De repente estaba caliente, cambiaba un frío infernal, pero el Señor fue soberano, el Señor cuidó de cada uno de nosotros, también proveyó para cada uno. El Señor nos acompañó hasta llegar a esa compartición. Me acuerdo que era uno de los primeros. Agradezco mucho a Dios, a Manny, a los líderes, a los guías que nos ayudaron en este viaje, que sin su ayuda no podría hacer esto posible. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jafreisy Castillo. Me encantó porque vi mucho compañerismo, vi cómo los chicos ayudaban a las chicas y se desenvolvían muy bien. Y a pesar de tener otras actividades, vi nuevamente como en esta seguíamos conociéndonos, haciendo más amistad, y a pesar de tener tanto tiempo en la academia, nada, me asombré de lo maravilloso que es Dios con la naturaleza, todo muy hermoso, la verdad que fue muy asombroso. Y nada, agradecer a Manny, a la academia y a Dios. Muy buenas tardes, mi nombre es Joelkis Tenis. Mi experiencia fue muy buena, aunque en algún momento me sentí que quería devolverme. Algo que quiero decirle es que nada en la vida es imposible, porque ese reto del Pico Duarte fue muy difícil y creo que esa fue la decisión como más difícil que yo había tomado en mi vida. Pero con Dios todo es posible. Primero debemos de orarle a Dios y pedirle ayuda, fuerza y sabiduría para lograr todo lo que queremos. Bendiciones, buenas tardes, mi nombre es Yocasta Concepción, como muchos me conocen. Mi experiencia acerca del Pico Duarte fue muy hermosa, ya que para mí era un sueño casi imposible, pero Dios lo hizo posible. Y no hay nada imposible para Dios. Dios puede ayudarte en todas tus metas. Y en una parte lloré, que era en el Valle del Arrepentimiento, y me hizo una pregunta: ¿por qué Manny nos llevó allá? Y ahí fue que entendí, cuando subí el Pico Duarte, eso surgió de parte de Dios para darnos cuenta de cuán difícil es la vida. Así que los que no han ido, vayan y conozcan más a Dios. Hola, mi nombre es Seili Mota y en esta ocasión les estaré contando sobre mi experiencia en el Pico Duarte. Realmente esta experiencia fue un reto, ya que no sabíamos realmente a lo que nos íbamos a enfrentar. Para el ser humano, y más cuando uno no está preparado, es absolutamente un reto. De lo que yo aprendí fue que a pesar de las dificultades y adversidades que nos encontremos en el camino, debemos de ser perseverantes y sobre todo tener disciplina. Porque si no somos perseverantes en lo que queremos y no tenemos disciplina, no podremos llegar a la meta. Eso nos ayuda en el liderazgo, o a cómo aprender a ser un líder, en que el liderazgo se trata de servir. Esto fue un trabajo totalmente en equipo que tuvimos cada uno, ya que cuando yo estaba cansada a mí me ayudaban, y cuando yo podía ayudar a otros también lo hacía. El liderazgo se trata de eso. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Mi nombre es Gilson Lagué. Para mí fue una experiencia inolvidable haber escalado el Pico Duarte. Realmente me sentí sumamente emocionado. Al principio nunca sabía cómo era realmente, pero cuando fui escalando poco a poco, me di cuenta que realmente esa experiencia es para todos. Así que si tú nunca has pensado ir para el Pico Duarte, te lo recomiendo que vayas realmente. Es una experiencia que nunca lo vas a olvidar. Es una experiencia que realmente lo vas a vivir al máximo. Para mí realmente fue la mejor experiencia que he pasado
pasado en el año completo. Así que realmente tuve la oportunidad de conocer jóvenes que nunca tuve la oportunidad de conocer su capacidad aquí en la academia. Pero ahora, realmente que subimos el Pico Duarte, vimos la capacidad mental, física de ellos realmente. Y los felicito a cada uno de ellos. Y realmente me felicito a mí también. Y realmente estoy más que agradecido con Dios por darme esta gran oportunidad de subir el Pico Duarte. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe